En las proteínas que hacen parte de los seres humanos solamente encontramos aminoácidos del tipo alfa. Y para su suerte solamente son 20 alfa-aminoácidos. Entonces no les toca aprenderse estos 700, sino simplemente 20 alfa-aminoácidos, que son los que hacen parte de las proteínas de los seres humanos. Profe, ¿dónde es que se encuentra el gamma aminoácido? Los gamma aminoácidos hacen parte principalmente, pues pueden estar en bacterias, pueden estar haciendo parte de plantas también. Hay algunos gamma aminoácidos, por ejemplo, pues hay una diapositiva dice que los podemos encontrar haciendo parte de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero ya como constituyentes de los tejidos y a nivel, digamos, celular, pues están, digamos, principalmente los alfa-aminoácidos. Profe, ¿es gamma o GABA? Pues mire que ahí en la diapositiva dice GABA, Ah, ya. pero esta letra yo la conozco como gamma. Puede ser esto es una imagen que tomé de un libro, tengo que revisar eso. ¿Es en el tercer carbono? Sí, en el tercero. Listo, profe. Vale. Bueno, entonces como les venía diciendo, a nosotros nos interesan los alfa-aminoácidos principalmente, que son estos 20 que aparecen acá. Bueno, aquí ya están más organizaditos, los 20 alfa-aminoácidos. Entonces, ahí ya podemos, por ejemplo, ver que en todos ellos se cumple pues, la estructura de los aminoácidos que tienen hacia el lado derecho el grupo ácido carboxílico y en la parte, en algunos aparece en la parte, sí, casi en todos está en la parte inferior, el grupo amino. Y en todos ellos se nota de que se pueden diferenciar por algo que se llama la cadena radical o la cadena residual. Entonces esa cadena residual es lo que le da la identidad a cada uno de los alfa-aminoácidos o a cada uno de los aminoácidos. Entonces tenemos lo siguiente. Esto era lo que les decía. Acá está el grupo, el ácido carboxílico y en la parte inferior el grupo amino. Entonces acá vemos todo esto que es el grupo amino. Entonces, para todos los alfa-aminoácidos se cumple esta estructura que tienen a un lado el ácido carboxílico y al otro lado tienen el grupo amino. Y ya lo que aparece como de forma diferente en cada uno de ellos es esta parte, que es lo que se conoce como la cadena residual. Entonces, si ustedes miran en cada uno de ellos, la cadena residual, pues es diferente, ¿sí? Entonces, lo que le da identidad a cada uno de los aminoácidos es su cadena residual. Entonces, como tienen cadenas residuales distintas, pues tienen propiedades distintas, por eso tienen puntos isoeléctricos diferentes, etcétera, etcétera. Bueno, un poquito como de cultura general. Resulta que como cuando uno está estudiando proteínas, pues para los biólogos moleculares es muy importante tener claro cuál es la constitución proteica que tiene perdón, cuál es la constitución de aminoácidos que tiene una proteína. Entonces, pensemos como lo que yo siempre les he dicho, el rosario de la abuela o de la mamá, que está formado de un montón de pepitas, ¿sí? Entonces yo tengo una molécula que está conformada pues de varios aminoácidos, ¿sí? Entonces todos están unidos allí. No, yo les decía en un principio que los aminoácidos, perdón, que las proteínas están conformadas hasta de 1000 aminoácidos. Entonces, si un biólogo quiere estudiar la constitución de cada uno de ellos, o sea, quiere estudiar de qué está conformada una proteína que está hecha de 1000 aminoácidos, pues sería, digamos, muy difícil si él escribe cada uno de los nombres de cada uno de los aminoácidos. O sea, sería más fácil si existiera como, por ejemplo, un código, como, o sea, si estuvieran como unas abreviaturas de cada uno de ellos. Entonces, para efectos de estudiar la composición de las proteínas, examinando cada uno de los aminoácidos, cada uno de los aminoácidos cuenta con un código de 3 letras o con un código de una letra. Entonces, teniendo esos códigos de una letra o de 3 letras, uno se ahorra la escritura de todas estas moléculas o la escritura del nombre completo.
Y entonces cuando está analizando la composición de una proteína, pues simplemente tiene la sucesión de las letras. Entonces uno tiene, digamos, una sucesión de puras Gs, entonces uno ya sabe que esa proteína es rica en glicinas. Si ve, por ejemplo, Gs, As y Ls, pues entonces uno ya sabe que eso tiene glicina, alanina, leucina, etcétera, etcétera. Entonces, es como bien importante ese código de 3 letras o ese código de una letra para estudiar pues, la composición de las proteínas en algunos campos. Bueno, continuando con el tema de las propiedades que les mencionaba, entonces los aminoácidos tienen una cadena residual y esa cadena residual es distinta en cada uno de los aminoácidos. Dependiendo de las características, pues a pesar de presentar cadenas residuales diferentes, pues hay algunas que son similares o que presentan propiedades similares, perdón. Entonces, por ejemplo, todos los que hacen parte de este grupo, a pesar de tener cadenas residuales distintas, todos los que pertenecen a este grupo se caracterizan por ser alifáticos, ¿sí? Todos los que pertenecen a este grupo donde están los ciclos, pues como tienen ciclos aromáticos, entonces se clasifican dentro del grupo de los aromáticos. Están los que son polares, están los que son de cadena positiva y están los que son de cadena negativa, ¿sí? Entre los positivos son básicos, los de cadena negativa son ácidos. Entonces, en ese orden de ideas, los aminoácidos, dependiendo de la cadena residual y de las propiedades físico-químicas que tienen las cadenas residuales, se han clasificado principalmente en dos grupos. Pues para efectos de esta clase nos vamos a fijar solamente en los dos grupos, los que son no polares y los que son polares. Entonces, en los no polares, pues están los alifáticos, aromáticos, cíclicos y los que presentan azufre en su estructura. Y en los no polares están los que están sin carga y están los que tienen carga. Entonces acá están sin carga, los que tienen grupos OH, los que tienen un grupo fenol, los que tienen un grupo tiol, los que tienen un grupo amida y los que están con carga, que pueden ser ácidos o básicos. Entonces ahí están los ejemplos de cada uno de ellos. Esa clasificación es importante por lo siguiente. Hablando de que tienen cargas, entonces, por ejemplo, si tienen cargas negativas, dos aminoácidos que se encuentren y ambos tengan cargas negativas, ¿qué pasará? ¿Tienden a unirse o tienden a rechazarse? Rechazarse. Tienden a rechazarse. Y si se encuentra uno negativo con uno positivo, entonces, ¿qué va a pasar? Se unen. Se van a unir, exacto. Entonces, resulta que estas cadenas residuales, con esas propiedades que tienen, pueden formar interacciones entre ellas. O sea, los que son afines se unen y los que no son afines, pues se repelen. Lo cual permite que la molécula en sí, en ciertos segmentos, pueda interactuar entre sí. Entonces veamos esta imagen. Lo que les estoy mostrando, este mamarracho, es una proteína. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de retículo endoplasmático liso y rugoso? Que yo les comentaba que las proteínas tenían que madurar, que las proteínas cuando recién se sintetizaban tenían una forma así laxa y que cuando estaban así de manera laxa pues eran poco útiles, que ellas debían adquirir una estructura. Entonces cuando ellas ya tenían esta forma de churumberito, me perdonan la expresión, cuando tienen esta forma ya plegada, entonces así, de esta manera es como ellas son funcionales. Entonces, ¿a qué se debe que una proteína pase de esta estructura lineal a una estructura más compleja? ¿De qué depende? Depende de que ocurran estas interacciones que estamos observando acá. Entonces, estas interacciones se dan por cuenta de los diferentes radicales o de las cadenas residuales de cada aminoácido que quedan expuestas en la proteína. Y ahora les cuento cómo se une un aminoácido con otro. Pero las cadenas, o sea, para formar esta parte, esta cinta rosada, ahí son las uniones entre ácidos carboxílicos y grupos aminos. O sea, esos son los que están involucrados para formar esta cadena.
lo que quiere decir que las cadenas residuales quedan expuestas. Entonces esas cadenas residuales, por ejemplo, en esta proteína, aquí quedó una cadena de carga negativa y aquí quedó otra cadena residual de carga positiva. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Estas dos van a tender a unirse. Entonces, la proteína va a tener esta forma, ¿sí? Se va a plegar por cuenta de la atracción de las dos cadenas residuales que están allí expuestas, tal como lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, esa interacción entre las cadenas residuales es lo que le permite a la proteína irse estructurando,